Él va a iniciar su ponencia y luego comentará la ponencia el doctor François Dos. Los dejo con el doctor primero. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de hablar de una manera no rápida, porque me han pedido para que se puedan hacer las traducciones debidas a francés. Bueno, yo he titulado este texto La memoria en la vida pública. Yo empiezo con una cita de Jorge Basadre, ¿no? Con un encabezado de un discurso que él pronunció en el Palacio de Torre el 26 de enero de 1979, que para mí es un texto muy iluminador para entender al Perú. Y decía esto Jorge Basadre. Decía, un país lleva en sí una multiplicidad de tradiciones. Está él ahí, antes e independientemente de nosotros, sus individuos transitorios. Es algo en que nacemos y que, querámoslo o no, nos otorga muchos elementos fundamentales de nuestra ubicación dentro de la vida. Pero no lo olvidemos nunca, y menos ahora, es también proyecto de vida en común, instrumento de trabajo en función del porvenir, ¿no? Bueno, empiezo así. Los relatos identitarios que las colectividades se cuentan a sí mismas no son ni pretenden ser retratos de hechos pasados y o de proyectos a futuro. Son más bien como representaciones teatrales, dramatúrgicas, que actúan en el presente y que interpretan los hechos, poniéndolos en escena, ¿no? Como una mise-en-scène, es lo que es. Y en estos relatos aparecen personajes y tramas elaboradas simbólicamente a partir de vivencias de honda significación colectiva. Así, por ejemplo, en los años de la violencia política que vimos en el Perú, en Ayacucho, entre otros sitios, me estoy refiriendo acá a un texto del informe de la Comisión de la Verdad, página 101 en la versión oficial en internet. Dice lo siguiente: en los años de violencia reapareció con fuerza un personaje, el Pistaco, ¿no? Que bueno, nosotros los peruanos sabemos a qué se refiere, ¿no? Reapareció este personaje, el Pistaco, adoptando formas semi-humanas y casi monstruosas. Fin de la cita. A esta etapa, a la etapa de la violencia, una etapa de profundo dolor colectivo, esta etapa fue interpretada por muchos quechohablantes ayacuchanos como un tiempo de chacua. Los tiempos de chacua son tiempos de desorden, tiempos asiagos, tiempos en los que se podría decir que los conflictos y las rabias y los odios latentes se hacen manifiestos, se desbordan, ¿no? Bueno, los relatos identitarios, por lo que mismo que son construcciones sociales, son modificables y admiten una diversidad de versiones y de correcciones también en el tiempo. Paul Ricoeur, en un libro suyo, Tantas de sí, que es de Tiempo y Relato, número 3, decía lo siguiente, ¿no? Cita, dice: la historia de una vida, así como la historia de una vida personal se constituye por un conjunto de rectificaciones aplicadas a relatos previos, de la misma manera o de manera semejante, la historia de un pueblo, de una colectividad, de una institución, proceden del conjunto de correcciones que cada nuevo historiador aporta a las descripciones y a las explicaciones de sus predecesores.
y a las leyendas que han precedido al trabajo propiamente historiográfico. Fin de la cita. Los pueblos, al relatar sus historias de vida, ¿no?, usualmente empiezan narrando mitos fundadores. Y al margen de si los hechos que narran los mitos y las leyendas acontecieron o no acontecieron, más allá de si acontecieron igual o no, en algún momento del tiempo histórico, esto creo que no es lo relevante, tienen un lugar importante, y esto creo yo que es lo relevante, en el tiempo intersubjetivo de las comunidades que recurren a ellos para entenderse y para entender sus orígenes. Son algo así como la parte fundacional de las autobiografías colectivas, se podría decir. Yo diría, siguiendo a Riquet en esto, que así como los sueños son como la mitología privada de los durmientes, los mitos son como los sueños, las elaboraciones oníricas de los pueblos. Son relatos que condensan simbólicamente vivencias fundantes, profundamente significativas para las colectividades, pero simbólicamente, ¿no? Pero no solo los relatos míticos son rectificables, ¿no?, y admiten varias versiones. Los relatos históricos también lo son. Hacen aparecer personajes o los desaparecen en el anonimato. Depende de la versión. Así, por ejemplo, a mí siempre me ha sorprendido que en el relato de nuestra historia oficial, una gran cantidad de nuestros héroes sean militares, como si los civiles no hubiéramos sido en el pasado capaces de realizar hazañas heroicas que nos conviertan en personajes para las futuras generaciones. ¿Tendrá esto, me pregunto yo, alguna relación con el hecho de que somos un país con una larga tradición autoritaria y que hayamos sido gobernados en gran parte de nuestra historia republicana por gobiernos militares o cívico-militares? ¿No? Creo que es muy importante reelaborar las narraciones identitarias que nosotros los peruanos hemos construido sobre nosotros mismos, si queremos construir una convivencia pactada y no impuesta. Esta es, me parece, la gran tarea que ha iniciado la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú. En realidad, yo creo que la tarea la voy a tratar de explicar en estos términos. Se trata de realizar un trabajo análogo al de la perlaboración psicoanalítica, ¿no? En la perlaboración analítica algo así como un procedimiento, ¿no?, mediante el cual el analizando, dentro de una terapia psicoanalítica, integra una interpretación y supera la resistencia que ésta suscita. Eso es literal, la plancha y Pontalis, ¿no? Y solo de esta manera es como el individuo logra liberarse de los mecanismos de repetición de lo mismo, ¿no?, integrando una interpretación, haciendo una especie de insight, ¿no?, y superando de esta manera la resistencia que esa interpretación suscita. Yo creo que después de 8 años, que fue, digamos, que salió a la vida pública el informe de la Comisión de la Verdad, creo que podemos decir que la resistencia que suscitó esta interpretación del acontecido aún siguen ahí, sin ser superadas, y que por ello es muy probable que los mecanismos repetitivos que operaron en esos momentos sigan actuando en nuestra historia. La tarea es larga, la tarea es compleja y admite avances y retrocesos, pero creo que vale la pena seguir intentándola, porque así, solo así, podremos liberarnos de la sobredeterminación del pasado en el presente y abrirnos a nuevas posibilidades de ser como país. Así como hay relatos que cierran posibilidades, hay relatos que las abren.
hay relatos que dialogan con otros y relatos que no admiten otros. Relatos que comprenden a los otros relatos y otros relatos que son excluyentes. Relatos que hacen visible la diversidad y relatos que la subrayan. ¿En cuál de esos nos encontramos? Voy a saltar un poco, hay una parte más conceptual que la voy a saltar y voy a ir al segundo punto, el recuerdo de lo vivido, así lo he titulado. Hay diversas maneras de recordar el pasado. Svetlana Todorov decía que el acontecimiento recuperado puede ser leído de dos maneras, de manera literal o de manera ejemplar. Por un lado, el suceso, supongamos que sea un segmento doloroso de mi pasado o del pasado del grupo al que pertenezco. Por un lado, el suceso es preservado de su literalidad, lo que no significa su verdad, dice Todorov, permaneciendo intransitivo y no conduciendo más allá de sí mismo. Puede incluso concatenarlo con otros hechos, establecer secuencias de causas y consecuencias. Doy así con la razón de ser del segmento traumático, mi historia, del segmento traumático de mi historia o del grupo al que pertenezco, pero no me refiero sino a este hecho concreto y nada más. Esta es la recuperación literal. Repetimos, ¿no? El mismo relato, ¿sí? No salimos de él, ¿no? Pero puedo intentar otra manera de reconstruir el pasado, de vincularme con él. Me refiero a la recuperación, a lo que él llama la recuperación ejemplar. Esta consiste en decidir recuperarlo, cito, como una manifestación, entre otras, de una categoría más general, y me sirvo de él como de un modelo para comprender situaciones nuevas con agentes diferentes. La operación es doble. Por una parte, como en un trabajo de psicoanálisis o un duelo, neutralizo el dolor causado por el recuerdo, controlándolo, pero o marginándolo. Por otro lado, y es entonces cuando nuestra conducta deja de ser privada y entra en la esfera pública, abro ese recuerdo a la analogía y a la generalización y construyo un exemplum y extraigo una lección. Fin de la cita. Cuando practicamos, digo yo a partir de lo que acabo de leer, de todo cuando practicamos la recuperación ejemplar y la hacemos aparecer en lo público, el hecho ejemplar, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues Cayara se ha transformado ya para nosotros en un hecho ejemplar, ya no es solamente lo que aconteció ahí, ¿no? O Putis, que es un hecho ejemplar, ¿no? No se refiere únicamente a un hecho particular que sucedió tal día, tal fecha, sino ya ha pasado a tener otro estatus. Cuando recupero de manera ejemplar un hecho y aparece en lo público, el hecho ejemplar impacta y trastoca la identidad del grupo y contribuye a rehacer la versión que hasta ese momento se manejaba del pasado en la memoria colectiva. Pero claro, siempre hay resistencias y el trabajo de elaboración colectiva es un trabajo lento, ¿no? Este cambio de versión, el cambio de versión compartida, cuando se cambia la versión del hecho, ¿no?, inaugura también la posibilidad de que el colectivo reconstruya su narrativa. Pero cuando repetimos el hecho tal como la narración de ese hecho, ¿no?, entonces las posibilidades de que el colectivo reconstruya su narrativa están bloqueadas, ¿no? Entonces nos resistimos nosotros a admitir que Putis fue lo que fue. Ya, eso impide que nosotros, como colectivo, podamos reconstruir nuestra narrativa. Y en esa medida quedamos nosotros supeditados a la sobredeterminación del pasado sobre el presente. Ese es el problema, ¿no? Actuando sobre el pasado, ¿no?, a través de este trabajo de darle una nueva versión, un nuevo sentido, abrimos posibilidades inéditas de actuación en el presente y en el futuro. El pasado se convierte así en principio de acción para el presente, ¿no?, y no en principio que bloquea el presente.
La memoria ejemplar nos permite liberar el presente del pasado traumático, digo yo. Al mismo tiempo nos permite subordinar definitivamente el pasado al presente y por consecuencia abrirnos al futuro y reapropiarnos de nuestra capacidad de ser sujetos activos y de inaugurar tiempos nuevos. Eso es lo que se logra. Ni el olvido ni el ocultamiento de lo doloroso nos libera del pasado. Es necesario revivirlo. Aceptarlo, no. Y reelaborarlo. Ahí entra el mecanismo este que mencionaba hace un instante, la reelaboración, para reconciliarnos con el presente. Por ello, Svetlana Todorov insiste en la importancia que tienen los monumentos y memoriales que registran todos y cada uno de los nombres de los deportados judíos de Francia a los campos de exterminio nazis. Estas actuaciones simbólicas de recuperación de la memoria son imprescindibles para devolver de su identidad y de esa manera su dignidad a las víctimas. Son actos de reconocimiento público que las comisiones de la verdad han incorporado y que sirven para evitar que el transcurrir del tiempo despersonalice las tragedias colectivas, les quite el rostro y borre para siempre la singularidad de los hechos ejemplares. Y termina diciendo Todorov: de esta manera la vida ha sucumbido ante la muerte, pero la memoria sale victoriosa en su combate contra la nada. Es una frase poética bien loca. Como la memoria sale victoriosa en su combate contra la nada, con ese intento de hacer que esos hechos desaparezcan de la memoria y por lo tanto, ¿no?, prácticamente como si no hubieran existido. ¿Cuál es el otro punto que quiero ir? El lugar del relato de la Comisión de la Verdad en la recreación de la memoria colectiva del Perú. Yo creo que la Comisión de la Verdad reveló de manera pública, y este es una fragmentación estructural, la puso en la agenda pública, una escisión identitaria profunda de raíces históricas que atraviesa la convivencia social de nuestro país desde que en la colonia se crearon las dos repúblicas, la República de Indios y la República de Españoles. Esta escisión, como solía decirnos Carlos Iván de Gregorio, se ha mantenido a través de la República hasta nuestros días. Pues a pesar de que formalmente todos somos, Constitución, ciudadanos iguales ante la ley, en la práctica subsiste esta fractura entre una especie de República de Indios y República de Criollos, por decirlo de alguna manera. Obviamente que hay una serie de matices entre una y la otra, ¿no? Que no es que estamos así, pero si uno logra tener una mirada macro, se da cuenta que hay indecisión. Y sobre todo esta decisión muchas veces entra a estado latente, ¿no?, pero reaparece en momentos críticos. Aparece, ¿no?, y nos vemos enfrentados. Esta fractura, por eso digo, se torna manifiesta en los momentos críticos de la historia republicana. Así, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales, las redes sociales virtuales, ¿no?, fueron un espacio impresionante de expresión de sentimientos de odio y de desprecio profundos asociados a la discriminación y al racismo irresuelto que atraviesa nuestra sociedad. Y después han vuelto a pasar a esto, ¿no? Incluso yo conozco psicólogos que han hecho estudios sobre todos esos textos que aparecen en las redes sociales. Impresionante. De la misma manera, esta fractura identitaria es la que explica por qué la República Criolla, por decirlo de una manera, no se percató de la tragedia vivida en nuestro país durante los años de violencia y por qué hasta después de 8 años de presentado el informe de la CBR, esto no es un escándalo. Yo creo que el verdadero escándalo es que esta tragedia que vivimos en el Perú no constituye un escándalo. La Comisión de la Verdad de Perú tuvo una peculiaridad que es importante señalar. A diferencia de las audiencias de la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, en el Perú las víctimas de la violencia no fueron confrontadas con los victimarios.
No.